El Perú es, desde este momento, libre e independiente. Igual vemos, distinto entendemos. Yo también me llamo Perú. Problema es, en efecto y por desgracia, el Perú. Pero también, felizmente, posibilidad. Bienvenidos al ciclo Pensando el Perú. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de cada semana aquí en ¿Qué fue de tu vida? Continuamos con nuestro ciclo Pensando el Perú, un espacio para analizar un poco lo que ocurre en nuestro país tan diverso, tan pluricultural, tan enorme, tan grande, tan lleno de coincidencias, de encuentros, de desencuentros, de diferencias, en fin. El día de hoy nos acompañan dos grandes personajes con los cuales vamos a abordar justamente el tema del Perú. El Perú de hoy, el Perú cómo se manifestaba antes de llegar a este bicentenario y cómo se proyecta también. ¿Cuál es el punto de vista de nuestros invitados de hoy en este ciclo? ¿Cuál es el punto de vista de ellos con relación al Perú? Nos acompañan, les decía, dos personajes. Uno de nuestros personajes es la doctora Silvana Eugenia Vargas Winstanley. La doctora Silvana Vargas, la recordamos como ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella arrastra una larga trayectoria de labor dentro del ámbito de la sociología. Ella es investigadora certificada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Es experta, además, en ciencias sociales. También ha sido directora de la maestría en Sociología y directora de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de asumir el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ella se desempeñó como consultora general o como directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, otros pergaminos más que le conocemos y que vamos a ir alcanzando en los próximos minutos. Pero ella, desde su punto de vista de socióloga, nos va a dar sus referencias con relación al Perú. Y por otro lado, contamos también con la participación de alguien que, bueno, es de casa, por supuesto. En primer término, nos complace presentarlo como nuestro presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, doctor en Historia, con una amplia experiencia en gestión pública y cultural. Él se desempeña actualmente también como docente de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido jefe institucional del Archivo General de la Nación, miembro del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, además secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Ha escrito diversos artículos para importantes revistas, también tiene publicaciones propias. En fin, con los pergaminos de nuestros invitados nos pasaríamos medio programa. Así que vamos de lleno. Muy buenas tardes a ambos, gracias por acompañarnos. Doctora Silvana Vargas, doctor Joseph Dager. Bienvenidos a su casa, Radio Nacional del Perú. Muchísimas gracias, Socorro. Muchísimas gracias. Gracias, Socorro. Un gusto estar con ustedes hoy. Encantada. Bueno, me faltó comentarles, amigos, que el denominador común de nuestros invitados es su pasión por el Perú. Eso es algo que ambos lo sienten, pero a flor de piel. Vamos con el principio. A ver, empezamos con la doctora Silvana. Nuestra sociedad peruana suele mostrarse dividida entre los que están arriba y los que están abajo. Esto, pese a los 200 años, parece mantenerse. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo ha influido antes y cómo influye en el desarrollo de nuestra nación? Yo creo que lo que está detrás de esos arriba, abajo, adentro, al centro y demás es un conjunto de desigualdades que se han ido acumulando a lo largo de nuestra historia. No inician ahora, no inician hace 10 años. Es en realidad la suma de temas estructurales que arrastramos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Joseph aquí es historiador, esto no es una historia que inicia a inicios de siglo, sino que arrastramos sin resolver y creo que además arrastramos sin enunciar, sin poder discutir realmente cuáles son las raíces de esa desigualdad y sobre todo cómo nos preparamos como país, como nación, para poder ir acortando esas desigualdades que tanto daño nos hacen, porque en el fondo las desigualdades lastiman, las desigualdades distancian, las desigualdades no permiten que nos pensemos como parte de una apuesta común, ¿no? Yo creo que ahí está el corazón de estos 200 años que nos dejan enormes lecciones,
pero sobre todo el enorme reto de combatir esas desigualdades que hoy están entrecruzadas, ineludiblemente. ¿Y qué opina el doctor Dager con relación a ello? Miren, yo estaría completamente de acuerdo con lo que nos dice Silvana. Creo que podría suscribir cada una de sus palabras. Yo diría que, digamos, parafraseando un poco el título del ciclo que nos convoca, yo diría que no podríamos pensar al Perú al margen de los temas de desigualdad y de la brecha existente. Nos volvimos república con la promesa de combatir esas desigualdades y algo hemos hecho, indudablemente. No podemos decir que no se haya hecho nada, pero yo creo que la brecha, que el problema, que las heridas siguen presentes. Y creo que en los últimos años, quizá en los últimos 30 años, se han escondido bajo un discurso que subraya la posibilidad de el surgimiento individual o el emprendedurismo y el esfuerzo individual que cada uno podría hacer para salir de esta situación. Pero, digamos, el mérito que pueda conseguir 1, 10 o 100 personas no acaba con las desigualdades. El asunto no se soluciona aquí con esfuerzos individuales muy valiosos, por supuesto, y que hay que aplaudir y que hay que fomentar. Aquí tiene que haber políticas públicas, aquí tiene que haber un Estado que se encargue, que asuma que su función, si no su principal función, es ocuparse de la desigualdad. Pero tenemos ya 200 años de vida republicana y en estos 200 años ha habido esfuerzos, como bien señala el doctor Dager, pero no hemos llegado a romper esas diferencias, esas barreras. Porque si por un lado la pluriculturalidad nos enriquece, el ser tan diversos nos da un valor agregado como nación, como sociedad, como pueblo, esa misma diversidad se encarga de marcar las diferencias, dentro de las cuales unos son más privilegiados que otros, unos tienen más oportunidades que otros, y finalmente llegamos a los 200 años así, diferentes, diversos, desiguales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado? Yo añadiría a la reflexión tal vez tres elementos, ¿no? Creo que uno es el rol también ineludible de la educación. Creo que ahí hay aún una responsabilidad pendiente. Por supuesto, ha habido esfuerzos, ha habido sistemáticamente esfuerzos por acoger el tema en las políticas nacionales de educación a través de la educación intercultural bilingüe, en fin, a través de una serie de modalidades y modelos, pero no ha sido suficiente. Por otro lado, la segunda dimensión tiene que ver con el rol de los medios de comunicación también, ¿no? O sea, ¿qué mensajes, qué modelos estamos transmitiendo a través de los medios de comunicación? ¿Qué contenido estamos transmitiendo a la población en general, a los niños, a los jóvenes? Y en tercer lugar, cómo la oferta pública, la oferta del Estado, está realmente permitiendo reducir esas desigualdades, ¿no? Creo que son como tres dimensiones que se entrecruzan: la educativa, la de los medios de comunicación y la de la oferta pública del Estado, sus intervenciones, sus programas, para que podamos justamente abordar esas desigualdades intersectorialmente, intergubernamentalmente, interinstitucionalmente. Esto no es solamente un tema del Estado, es un tema que nos convoca como ciudadanas y ciudadanos. Y ahí creo que nuevamente el boomerang retorna a nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde donde estamos para combatir esas desigualdades? ¿Qué tanto son parte de nuestras agendas? Y creo que ahí tenemos tarea por delante. Doctor Dager, acaba de mencionar la doctora Silvana Vargas el tema de la educación. Ahí también teníamos que llegar de todas maneras en esta conversación. Si nos referimos al Perú como era, como es y como queremos que sea. El tema de la educación es clave. ¿Qué es lo que nos falta en todo caso? Ya que estamos enfrentando un país que no es el que quisiéramos. Hay cosas positivas, por supuesto que sí, que nos hacen sentir orgullo, claro, indudablemente. Pero hay muchos puntos débiles que queremos corregir, que queremos enmendar, que queremos solucionar para que las generaciones futuras se encuentren en un país en el que sea agradable vivir. Y partimos del punto
de partida justamente, que es la educación. ¿Cuáles son las debilidades y en todo caso las fortalezas que tiene que haberlas en cuanto al tema de la educación? Completamente de acuerdo, Socorro, nuevamente con el planteamiento de la pregunta y por supuesto con lo que nos ha dicho Silvana. La educación, sin lugar a dudas, es, si no la principal, una de las principales armas que nos va a permitir combatir la desigualdad. La educación apunta a ser el mayor o el mejor o el más eficiente igualador en determinadas circunstancias. Pero claro, la educación sola, la educación individual, la educación que una persona proveniente de alguna comunidad en específico pueda tener para llegar a lograr lo que individualmente quiera, esa educación no basta. Es necesaria, por supuesto, pero no basta. Y esa educación tiene que ir acompañada o tiene que ir junto con políticas públicas del Estado, pero también, por supuesto, de algunos consensos que logremos con la sociedad civil para educar en diversas cuestiones. Quizá una muy importante sea en el reconocimiento, ¿no? En el reconocer al otro, en el valorar al otro, en el aprender que el otro es distinto, pero no por eso es menos ni más, sino que es otro. Y que en un país como el Perú habemos muchos otros. Habemos, sí, personas que nos parecemos un poco más entre nosotros, pero habemos otros que no nos parecemos con nosotros, pero eso no nos debe llevar a no reconocernos. Creo que esa educación, el reconocimiento, la valoración del otro es muy importante y es allí donde podemos comenzar a pensar en una sociedad, digamos, que se presente un poco más unida de lo que se ha presentado a lo largo de nuestra historia. Hemos tenido fases muy tremendas en la historia del Perú, en donde la sociedad civil, los políticos, el Perú en sí mismo, en vez de estar completamente unido para enfrentar alguna catástrofe, nos hemos presentado divididos, ¿no? Ahora mismo tenemos un problema de hambre mundial, que tenemos que, no podemos enfrentarlos completamente divididos y desunidos, ¿no? Y hacia ahí creo que debemos llegar. Otro fenómeno, aparte de lo que es la educación y temas diversos, también esto de la migración del campo a la ciudad, yo lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, que un fenómeno que no necesariamente le hace bien al país ha sido constantemente esa migración. Claro, quienes siempre hemos vivido en la ciudad y vemos todo según nuestro punto de vista y tenemos al alcance los servicios básicos, etcétera, no percibimos de pronto las necesidades de las poblaciones que se desplazan y que dejan atrás su vida misma, el campo abandonado, en fin. ¿Por qué esa necesidad, esa expectativa, ese objetivo de las familias de trasladarse del campo a la ciudad? ¿Por qué venir a la gran capital para conquistarla y para poder surgir finalmente para darles un mejor futuro a sus hijos? ¿En qué radica este fenómeno? ¿Por qué se podría explicar? Hace muchos años, Socorro, Carlos Franco, psicólogo social, amigo, maestro, decía que la migración no era solamente el desplazamiento físico, ¿no?, de una población, de una familia, de un punto de partida a un punto de llegada, sino que era esencialmente un ejercicio, un despliegue de la subjetividad, ¿no? Es la expresión de la subjetividad. No es solamente que tú te desplazas, sino que además con ello decides, como decía Joseph, emprender una nueva vida. Tomas la decisión de abandonar para ocupar un nuevo espacio. Todo eso tiene, por supuesto, una experiencia subjetiva de desarraigo muy fuerte. Entonces, más allá de la experiencia en sí, y de la magnitud de los procesos migratorios que ha habido en nuestro país, habría que preguntarse también sobre qué condiciones acogieron, ¿no? O sea, estaban dadas las condiciones para acoger a esta población que fue migrando. O sea, la población no migró de un día para el otro, fue migrando. ¿En qué medida nos preparamos para acogerla? ¿Y qué fue quedando en los entornos que fueron abandonados o que fueron deshabitados? Entonces, yo creo que allí
viene bien pensar el territorio nacional desde esos procesos, ¿no? La migración no solamente es un esfuerzo y una decisión individual, es una decisión que influye en la manera como las dinámicas terminan reconfigurándose, tanto en los lugares de partida como en los lugares de llegada. Y pareciera que nosotros nos hemos dedicado a censurar y a abordar solamente una parte de la consecuencia de esos procesos migratorios, ¿no? El desorden, el caos, la falta de planificación para asentarse en el territorio nuevo. Entonces yo creo que nuevamente decía Joseph bien y concuerdo, ¿no? La necesidad de tener una visión de país, de planificación de mediano o largo plazo completamente ausente en las discusiones. O sea, somos un país de migrantes, somos una ciudad capital de migrantes. ¿Qué tanto estamos haciendo para acoger y reconocer esa diversidad en esos entornos, atendiendo además que el Perú de verdad no es Lima? Y seguimos pensándolo desde sus necesidades, sus particularidades, sus carencias, ¿no? Entonces creo que allí nuevamente la agenda está planteada porque esos procesos de migración, ahora de retorno a propósito del COVID, siguen reconfigurando el territorio y seguimos sin atender esas condiciones y esas consecuencias. Finalmente, doctor Dager, entonces, con relación al tema de la migración, esto no ha propiciado la evolución de nuestra sociedad. Digo esto de la migración por lo general del campo a la ciudad. No ha propiciado un desarrollo, una evolución, un avance, un paso adelante, sino más bien todo lo contrario, aparentemente. Fíjese, Socorro, yo creo que esa es una perspectiva y es una perspectiva que, subraya las consecuencias negativas de la migración, sobre todo en las ciudades de acogida, digamos, ¿no? Pero junto con eso, que es algo que hay que atender, que es algo que no podemos, obviar, el desorden, las necesidades no satisfechas, un Estado que no logra, atender todas las expectativas de quienes llegan. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero junto con eso, yo quisiera también subrayar un poco lo que mencionaba Silvana en la última parte, que hay un hecho ya factual, hay algo concreto, ¿no? Que es una nueva configuración del territorio. Tanto en las ciudades, en lo urbano que acoge a los migrantes del campo, como hay que preguntarnos también qué pasó, qué pasa y qué pasará en ese campo, ¿no? Pero pensando en las ciudades centrándonos en Lima, yo creo que con todos los problemas que tenemos y que, insisto, hay que atender, indudablemente hoy Lima no es la Lima de hace 30 años, no es la Lima de hace 50 años. Estoy totalmente de acuerdo con que Lima no es el Perú, pero Lima cada vez se está pareciendo más a un Perú en chiquito. Lo que pasa es que, claro, los migrantes llegamos a Lima y como que nos limeñizamos un poco, ¿no? Pero Lima está abarcando cada vez más a diversas procedencias, ¿no? Cada vez el Perú está más representado en Lima. Cada vez hay mayores personas hablantes de lenguas originarias en Lima. Hay una revalorización incluso de determinada cultura andina en Lima. La participación, por ejemplo, de los clubes regionales en Lima es cada vez más importante. Entonces, claro, evidentemente no podemos hacer políticas públicas para el Perú viendo solamente Lima, pero también es cierto que Lima ha sido una ciudad de acogida, a veces no ha acogido muy bien, mayormente no ha acogido muy bien, pero se ha reconfigurado una nueva ciudad. Lima ya no es la de Valdelomar, ¿no es cierto? Lima ya no es el Club Nacional. Lima ya no es ni siquiera el centro histórico de Lima, que es tan importante y que todos, por supuesto, debemos conocer. Lima es mucho más que eso y creo que debemos procurar entender esa nueva Lima, entender el fenómeno de la migración con todos los problemas que trae, pero también con todas las posibilidades de una nueva configuración, incluso cultural. Exactamente, claro, ahora que señala usted a Valdelomar y me recuerda lo del Palais Concert, ya ni siquiera existe el Palais Concert y el Jirón de la Unión ya no es lo que era. Y esto me recuerda que existimos familias
limeñas provenientes de padres, abuelos limeños, y que hemos visto y hemos percibido la nostalgia de nuestros abuelos, de esa Lima gris, pero con cierto calor de la tradición, que ya no está, que ya no es, que ya se extinguió, que ya quedó en el pasado, ¿no? Los balcones con macetas de flores que rivalizan con los primores de las bellas limeñas, ¿no? Bueno, es parte de la historia. Y la evolución justamente también se da con esa migración que ha venido a aportar. Y sí, Lima es un Perú chiquito, porque todo el Perú está en Lima, de alguna forma. Y bueno, pues la idea es rescatar esa riqueza en lugar de que sea todo lo contrario, como viene siendo. Hablaremos de otros temas más que son, digamos, constantes en el freno de nuestro avance, de nuestro desarrollo, de nuestra evolución. Pero eso va a ser en los próximos minutos porque tenemos que hacer una brevísima pausa. Amigos, estamos conversando con la socióloga doctora Silvana Vargas y con el historiador, el doctor Joseph Daher, aquí en Pensando el Perú, un ciclo especialísimo de nuestro programa ¿Qué fue de tu vida? Una brevísima pausa y retornamos. Quédense con nosotros. Ya volvemos con el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Nacional, nace cada día. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En Reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Cuidas a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu cuerpo y tu mente. ¿Cuánto cuidas de tu mente? Empieza ahora y aprende cómo. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú. Un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental. Para sentirse bien. Por Nacional. Piura suena así. Y también así. Como pasaban las nubes. Ayacucho es. Y también. Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú. Nacional Play. Con Cecilia Brozovic. Sábados por la tarde a las 6 en Nacional. Nacional, nace cada día. Estás escuchando el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en ¿Qué fue de tu vida? Nuestro ciclo especial Pensando el Perú, con la compañía de dos grandes profesionales comprometidos con el Perú y con el desarrollo de su gente, de nuestra sociedad. La doctora Silvana Vargas, socióloga, y el doctor Joseph Daher, historiador. Y estábamos tocando diferentes puntos de vista con relación a lo que nos mantiene un poco en el atraso y también en las posibilidades de avanzar. Tocamos el tema de educación, de las diferencias, las clases distintas que hay en nuestro país, en fin. Otro punto importante es el racismo. Puede ser, claro, existe el clasismo, la diferencia entre
los grupos socioeconómicos, pero el tema del racismo, algo contra lo cual todos decimos luchar, pero aparentemente todos caemos en algún momento en esa tara, podemos decir. ¿Cómo señalaría el fenómeno del racismo en nuestra sociedad, doctora Vargas? Yo creo que es una de las expresiones de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La desigualdad se expresa a través de múltiples estrategias y el racismo es una de ellas, porque a través del racismo uno enuncia esas diferencias que rechaza por alguna razón a partir de un rasgo fenotípico de una persona o de un comportamiento, de un conjunto de actitudes, de prácticas. Entonces creo, y hablábamos hace un momento, ¿no? El racismo en el Perú también ha ido adoptando a lo largo de los años múltiples expresiones. Entonces no es solamente lo que yo digo, sino cómo yo actúo frente a alguien que yo concibo o percibo distinto y cómo descalifico esa diferencia. Yo creo que pasa por esa falta de reconocimiento intrínseca de esa diversidad. La diversidad para nosotros los peruanos, en muchos casos, sobre todo cuando vemos confrontadas nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, nuestras agendas personales eventualmente, es inmediatamente traducido a través de un rechazo. Yo descalifico a través de enunciar al otro bajo determinados calificativos que denigran, que humillan, que ofenden, ¿no? Y creo que eso es una práctica sistemática, ¿no? Entonces ya hoy el racismo no es una excepción. Y hablábamos también hace un momento, el racismo, creo yo, en nuestro país ha ido teniendo oleadas, es estacional. Oleadas que probablemente están marcadas, que están determinadas por determinados eventos que activan ese malestar y que ese malestar termina, digamos, reflejándose a través de ese maltrato, a través del enunciar esas diferencias con ese sesgo, con esa carga negativa, ¿no? Entonces creo que allí nuevamente tenemos una agenda pendiente. El racismo está hoy en el Perú más vivo que nunca, de maneras impunes además, y creo que nos compromete como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo quería, Socorro, Joseph, sugerir, ¿no? Es pensando el Perú colectivamente, pero para actuar, ¿no? O sea, creo que ese componente de acción, de intervención frente a lo que estamos identificando es clave justamente para poder combatir estos temas que, reitero, afectan tanto nuestro bienestar individual, pero esencialmente colectivo, ¿no? Creo que ahí está el reto. ¿Piensa lo mismo, doctor Dager? ¿El racismo está más vivo que nunca en este momento? De lo que yo recuerde, Socorro, creería que sí. Las oleadas, en efecto, racistas que han habido en la historia del Perú, y las que he podido yo presenciar en lo personal, creo que lo que vivimos ahora es algo que tiene que llamarnos a la profunda reflexión y, por supuesto, a la acción, ¿no? No podemos tolerar que impunemente las personas se refieran a otras de una manera tan descalificadora, pero no necesariamente de sus actos, sino de sus orígenes, su procedencia, su fenotipo. Porque yo creo que hay que distinguir. Por ejemplo, si pensamos en algunos líderes políticos, en algunos ministros que quizá no eran la mejor carta para ocupar ciertos ministerios, si pensamos incluso en algunos congresistas que claro, uno dice, caramba, han habido mejores, ¿no? Una cosa es criticar lo criticable, ¿no? Una cosa es criticar que en efecto para determinadas cuestiones hay que tener determinadas competencias, pero otra cosa es la virulencia, ¿no? Ese rechazo tan fuerte que termina hablando más de quien critica que de lo criticado, ¿no? Eso me preocupa mucho. Pero junto con eso me preocupa también la manera en la que en los medios de comunicación, analistas políticos, periodistas, comentaristas, se expresan con una naturalidad, haciendo
digamos, juicios racistas sin que nadie diga nada. Porque probablemente lo hemos interiorizado de tal manera que ya no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando decimos que una determinada persona por actitudes, digamos, que podrían estar cercanas a la corrupción, le termina dando la razón a quienes menosprecian, eso es muy preocupante, ¿no? O cuando terminamos asociando el ayu andino a elementos de corrupción, eso es absolutamente, digamos, rechazable, ¿no? O cuando nos expresamos que determinadas personas van a salir de Palacio de Gobierno con dinero en costales, ¿no? No en bolsas, en maletines, en costales, ¿no? Y no decimos nada, es decir, esto es algo que, repito, lo que es criticable habrá que criticarlo y habrá que presentar las pruebas y habrá que decir que determinados comportamientos no son tolerables. Pero asociar eso a procedencia, a origen andino, a forma de utilizar el castellano, yo creo que no es tolerable y no nos hace bien, nos divide más y no nos permite darnos cuenta de hacia dónde debemos avanzar y hacia dónde están los verdaderos problemas. Volvemos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Eso que debiera enriquecernos, esa diversidad que tendría que ser una riqueza extra, un valor agregado a nuestro pueblo como tal, como sociedad, como nación, es lo que finalmente nos divide y nos mantiene en el atraso. Otro punto importante, este bicentenario nos encuentra con una revolución tecnológica que ha hecho que la comunicación, si bien se democratice, ponga de manifiesto, esa agresividad que podría ser tal vez herencia de los 80, en esa época terrible que nos tocó vivir y que se manifiesta, porque lo que vemos en las redes muchas veces es una descarga de bilis y ahí vienen los insultos y todo lo que debemos tratar de evitar, porque finalmente habla mejor de nosotros la forma como nos expresamos, pero es lo que tenemos. Esa... sobre todo, y sin ir en contra de nadie ni señalar a nadie, se ve mucha agresividad entre nuestros jóvenes, su forma de manifestar sus ideas, su forma de rechazar, caramba, el joven que no rechaza a la sociedad no es joven, o sea, todo joven sale en algún momento a gritar y a exigir sus derechos, y eso es parte de la naturaleza del joven. Pero lo que vemos es una carga de agresividad y se percibe dentro de las redes. ¿Hay un fenómeno especial? ¿Habría un motivo especial? ¿Efectivamente sería una herencia del fenómeno de violencia que nos tocó padecer tanto y a todos los peruanos? Yo creo que somos, ya lo hemos dicho de alguna manera, un país de fracturas sucesivas, ¿no? Que no han terminado de recuperarse y que más bien van acrecentándose con nuevas. Lo que vivimos en la década de los 80 con el conflicto armado interno nos dejó quebrados como país, emocionalmente, socialmente, políticamente. Y si a eso le sumamos el ataque, la llegada de una visión conservadora, neoliberal, en realidad tenemos una sociedad que no ha terminado de asimilar sus fracturas. Entonces tenemos temas de memoria y de reconciliación pendientes y que yo creo que han ido perdiendo peso en la agenda pública, ¿no? En la discusión. Esto fue un tema prioritario hace unos años, pero hoy el debate ha ido centrándose en otras urgencias. Somos un país de fracturas sucesivas y que se concentra y se distrae en las urgencias, en lo que hay que atender. Y no hemos logrado realmente recuperar esa memoria. Solamente teniendo memoria de lo que nos ha pasado, poderlo procesar, poderlo discutir colectivamente,
va a permitir que nos podamos reconciliar, que nos podamos reconocer, como decíamos hace un momento, en nuestras diferencias. De lo contrario, estaremos construyendo castillos en el aire, con hermosas campañas hacia afuera de lo diverso que es el Perú y de lo extraordinaria que es la gastronomía, pero sin llegar a trabajar los temas estructurales. Yo creo que esta necesidad de abordar los temas de memoria, de abordar esas fracturas, es esencialmente hoy un tema ético, ¿no? O sea, no es un tema político, no es un tema de la agenda de un candidato o de eventualmente un ministro en un sector, no. Creo que es un tema ciudadano y en tanto es un tema ético, todas las personas que vivimos en nuestro Perú tendríamos que hacernos cargo desde donde nos toca estar. Pero en tanto no abordemos esos temas, seguiremos construyendo en el aire, ¿no? Y vendrán nuevas fracturas y vendrán nuevas expresiones del racismo y las redes seguirán siendo impunes porque son finalmente una válvula de escape, totalmente impune, sin ningún control, sin ningún filtro. Es solo la expresión lo que estamos viendo allí, ¿no? Entonces creo que también por ese lado tenemos mucho por delante. Doctor Dajer, ¿usted qué piensa? Yo creo que en estos 200 años, en este bicentenario, las cosas no han sucedido, digamos, por gusto, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, para utilizar una expresión tuya inicial, los de arriba y los de abajo, somos producto de esos 200 años, de lo que sucedió bien y de lo que no sucedió tan bien. Y de nuestras fracturas. Indudablemente somos un país fracturado. Somos un país, por otra parte, también, como decía Jorge Basadre, con vocación de unidad. Solo la vocación de unidad nos permite seguir existiendo pese a las fracturas que hemos tenido a lo largo de estos 200 años. Fracturas que en efecto no hemos empezado a curar, no hemos puesto todos los yesos que deberíamos poner y ya pasaron 200 años, pero tenemos que empezar a ponerlos, ¿no? Creo que parte de asumirnos es asumirnos como, digamos, el resultado de esos 200 años, ¿no? Es verdad, yo no cometí esos abusos en los 200 años, pero tampoco me puedo apartar completamente de ese pasado porque es parte de mi pasado y lo tengo que asumir como tal y desde donde estamos, como bien decía Silvana, hay que comenzar a construir. Para volver a citar a Basadre, el Perú es un país de muchas posibilidades, ¿no? De problema y de posibilidad, de oportunidades perdidas, decía Basadre, ¿no? Ojalá que el Bicentenario no sea otra oportunidad perdida, ¿no? Definitivamente es una oportunidad. Claro que ya sí. va un año. Ya va un año. Ya va un año del Bicentenario. Y vamos a continuar con las conmemoraciones y celebraciones y actos con referencia al Bicentenario, que por cierto nos encontró en una situación complicadísima, en un contexto de pandemia que frenó posibilidades en todo el mundo. Pero también la pandemia tuvo su parte positiva. La pandemia unió a las familias. No sé hasta qué punto unió a los peruanos. Sirvió para demostrarnos que sí podemos salir airosos ante situaciones muy, pero muy difíciles. Al final podemos decir que la pandemia ha sido una situación que nos ha llevado a manifestar nuestra fortaleza, a sacar algo positivo, a demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que el Perú tiene posibilidades, que tiene motivos para ver el futuro con optimismo. Yo quisiera ser capaz de decir con certeza que sí, pero tengo dudas, ¿no? Creo que la pandemia también puso en evidencia muchos aspectos negativos que tenemos aún sin resolver. Esas desigualdades que mencionábamos al inicio se pusieron en evidencia en su más cruel expresión. Y sí, vimos espacios e iniciativas de resistencia, ¿no? De resistencia ciudadana. Pienso en las ollas comunes como una versión renovada de esa expresión de solidaridad y de trabajo autogestionario, básicamente liderado por mujeres. Entonces sí,
hay matices, ¿no? Creo que no es una respuesta sí, no, sino que depende dónde querramos mirar. Lo que creo que también puso en evidencia la pandemia es que aún no somos capaces de construir un nosotros colectivo sistemáticamente. Hemos sido reactivos, ¿no? Hemos reaccionado a una pandemia que nos tomó por sorpresa, que nos destruyó la vida, que nos robó familiares, amigos, maestros, estudiantes. Pero en el quechua hay un hermoso término que es el ñujanchik, ¿no? Y aquí tienen ustedes un programa, me parece, con ese nombre, que es pensar en nosotros colectivamente, todos nosotros, todos los que somos parte. Yo creo que seguimos en el ñujaiku, ¿no? Que es la contracara, es un nosotros, pero solo nosotros los privilegiados de un grupo, solo nosotros los que tenemos algo en común, pero de alguna manera es un nosotros que excluye. Yo creo que estamos en ese tránsito. Yo creo que tenemos que transitar ese ñujanchik en base a algunos consensos incuestionables, ¿no? Mirando hacia adelante. Sí, la pandemia nos ha puesto en evidencia, ha mostrado que somos capaces de organizarnos, somos capaces de actuar colectivamente para responder a lo urgente, pero hacia adelante, para los próximos 200 años. ¿Qué país queremos llegar a ser? ¿Cuáles son esos consensos mínimos que no vamos a negociar? Propongo 3. Primero, debemos ser un país comprometido a erradicar el hambre. No debería haber personas que experimentan hambre en nuestro país. Somos un país que desperdicia 12 millones de toneladas al año de alimentos. Eso es inmoral. Un país que tiene casi 16 millones de personas experimentando inseguridad alimentaria. El hambre tiene que ser un punto de esa agenda. El segundo punto, deberíamos apostar por una educación de calidad. Lo hemos dicho, el nivelador de esas desigualdades es la educación, pero una educación que genera bienestar, que da oportunidades. Y en tercer lugar, deberíamos comprometernos en serio con la lucha contra la violencia contra la mujer. Ninguna mujer debería experimentar violencia de ningún tipo en el país, con 3 puntos de consenso, probablemente controversiales. Tenemos que avanzar, pero alguien tiene que poner el parche y hacer el giro de tuerca, ¿no? Creo que ese es el momento. A propósito de estos 200 años que nos convocan, deberíamos definir una agenda mínima, porque la lucha contra el hambre, el acceso a una educación de calidad y la lucha contra la violencia contra las mujeres son puntos de partida, o sea, ni siquiera son las grandes luchas complejas del siglo XXI, no, es lo mínimo necesario para lograr una convivencia saludable, que genera bienestar. Creo que ahí hay también una oportunidad. Y doctor Dager, su punto de vista con relación a la pandemia y también la propuesta de unos puntos que tendríamos que abordar para llegar a ser una sociedad moderna. Pueden ser 3, 4 puntos los que usted crea convenientes. Sí, Socorro, yo creo que la pandemia es justamente un muy buen modelo de esto que planteaba Basadre y que mencionaba yo hace un momento, un problema y una posibilidad. Yo creo que la pandemia fue un gran problema, por supuesto, y más que eso, nos desnudó, nos golpeó contra la pared, nos hizo darnos cuenta que cómo estábamos después de 30 años de crecimiento económico sostenido. Cómo estaba nuestro sistema de salud, cómo estaba nuestro sistema de educación. Porque claro, las grandes universidades, los grandes colegios pudieron adaptarse rápidamente a esto que llaman clases virtuales, ¿no? Pero ¿cómo hicieron todos los colegios, ¿no? ¿Cómo hicieron esos colegios privados, chiquitos, que los ciudadanos peruanos supuestamente para dar una mejor educación, prefieren poner a sus hijos en estos colegios y no en las grandes unidades escolares? Entonces, claro, la pandemia nos desnuda cómo estábamos. Y creo que sí nos da una serie de ejemplos de incluso trabajo colectivo, de incluso solidaridad, reciprocidad. Logramos salir adelante finalmente y creo que hay una serie de iniciativas privadas, públicas, público-privadas, que están ahí y que se deben seguir incentivando. Creo que la pandemia y el Bicentenario nos presenta una oportunidad, como decía, pero ya vamos 1 año del Bicentenario.
¿no? Ya estamos en el 201, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, lo que vayamos a hacer no lo vamos a poder hacer ni en un año, ni en 4, ni en 5, ni en 10. Pero como los que, digamos, están liderando políticamente al país, los que están liderando empresarialmente al país, los que están liderando educacionalmente al país, en efecto, tienen que ponerse de acuerdo para tener un mínimo de estabilidad, un mínimo de consensos, un mínimo de institucionalidad. No hay forma de que un país pueda, digamos, más o menos sostenerse si al día siguiente de unas elecciones comenzamos a hablar de fraude. Y por supuesto no hay forma tampoco si la reacción a eso es, en vez de convocar, comenzar a separar, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo. Y yo creo que los consensos que plantea Silvana son muy importantes. Yo agregaría, por supuesto, aunque está incluido en todos ellos, en lo que hablábamos del reconocimiento, de preocuparnos por ser una sociedad realmente inclusiva, inclusiva en el respeto hacia el otro, inclusiva en la diferencia cultural. Y claro, por supuesto, con violencia a la mujer eso no es posible, sin educación de calidad eso no es posible, y por supuesto con hambre muchísimo menos. Y creo que aquí se nos presenta una gran oportunidad en la lucha contra el hambre, en la seguridad alimentaria, en los conflictos y a las consecuencias que los conflictos internacionales van a tener. Creo que esta es una gran oportunidad para que la sociedad civil, el Estado, la educación, los líderes, realmente se unan en este propósito. Obviamente, desde la universidad y en su momento desde la SUNEDU, he sido un convencido de la necesidad de una educación de calidad, pero de una educación de calidad inteligente, digamos, ¿no? Sin poner tanto requisito a determinadas cuestiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si tiene sentido exigirle maestrías a los maestros rurales, ¿no? De pronto, pues, cursos de especialización es mucho más eficiente, ¿no? Porque, claro, exigida, no presente la exigencia, bueno, muchas veces importa más la certificación que el aprendizaje, ¿no? Los pergaminos acumulados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pensemos en eso, pongámonos de acuerdo, indudablemente lucha contra el hambre, educación de calidad, no violencia a la mujer y reconocimiento, ¿no? Tenemos instancias donde podemos efectivamente conversar sobre eso, pero creo que los medios de comunicación son una ventana importante y creo que los que de alguna manera estamos asociados por lo menos por ahora, a esta responsabilidad, tenemos que hacer lo necesario, ¿no? Y hablaríamos, como hace un ratito conversábamos fuera de micrófono, hablaríamos horas y horas y horas del Perú. Para hablar del Perú, tendríamos que emplear muchísimo tiempo, pero lamentablemente hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por sus aportes. Yo creo que todo se resume también en responsabilidad y cumplimiento del deber. Cada quien tiene un deber que cumplir, desde el más chiquitito. Si su obligación es ir al colegio y estudiar, y no solamente por sacar notas, sino por aprender y por ser mejor, creo que desde ahí estamos empezando bien. Y luego los más grandes que cumplan su obligación dentro de lo que le corresponde. Y así empezamos formando niños con sentido de responsabilidad y de deber cumplido. Muchas gracias nuevamente. Me he quedado con las ganas de seguir conversando, ¿eh? Pero gracias por sus aportes. No llegaremos al tercer centenario, pero por el camino nos volveremos a encontrar y abordaremos esos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, espero abordando de pronto logros alcanzados. Muchísimas gracias. Nos han acompañado en esta oportunidad la doctora Silvana Vargas, socióloga, y el doctor Joseph Dager, historiador, ambos dándonos su punto de vista con relación al Perú en este bicentenario. Gracias a todos ustedes, amigos. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de nuestro ciclo Pensando en el Perú, aquí en ¿Qué fue de tu vida? Por Nacional y Filarmonía. Muy buenas tardes. Ciclo Pensando el Perú.
Nacional.